Yeah. Okay, good night, everybody. Okay, let's start it. We have the slides. Okay, it's charging. Okay, so last class we were talking about this exam. Okay, and we have to finish. Okay, this one is charging again. Yeah, yes. Okay, so in my case, I have to download the first part. Okay, tuve que volver a bajar esta parte. Ok, para que pudieran acordarse de qué era. Ok, just in case. Where I... Ya. A ver, ¿qué bajó? No. O se cerró. Una de dos. Creo que se cerró. A ver, give me 1 second. Ops, creo que se bajó la otra que me dieron. A ver, wait me. A ver, wait me, espérenme. Listo, ya está. A ver, is this one, esta que tiene el O. Ya, ok. Ya. Ok, pero tenemos que dejar de compartir because se pierde cuando hago eso. Ya está, ahora sí. Ok, good night, teachers, buenas noches. Repito, me tuve que bajar la parte anterior para que podamos entender en la parte que nos habíamos quedado, ¿sí? Let's start it. Antonio wants to help his students develop, okay, si se acuerdan. The teacher asks the students to listen to an audio. They will listen 3 times with different purpose. First listening, the students listen to recognize the type of oral interaction as well as the roles of speakers in the audio. Okay. Second listening, the teacher asks the students to identify some of the questions using the audio. Then in pairs, they compare the questions they got. Third listening, the students listen to analyze the reporter's mood while asking the questions. Also, they try to identify the celebrity reaction when answering the questions. Ok, entonces era la letra A. ¿Sí? Repito, esto es de la clase pasada. ¿Sí? Tenemos que pegarlo porque continuaba con los listening. Ok, entonces, ahora sí, esta parte ya empieza en la siguiente parte del examen. Which listening skill is involved in the second listening of the sequence? Okay, listening for global understanding, inferring meaning from context, on listening for specific information. Repito, esto lo estamos sacando de la clase pasada, por eso he pegado esto para que se puedan acordar que estábamos trabajando. Ya. Ok. Dice, ¿cuál de esos listening skills está envuelto en el segundo listening de la secuencia? Okay, we have letter A, listening for global understanding, inferring meaning from context, and listening for specific information. Ok, sí, retrocedo.
Es el second listening, okay? The teacher asks the students to identify some of the questions using the audio. Then in pairs, they compare the questions they got. El profesor, ok, hace preguntas a los estudiantes para identificar algunas de las preguntas usadas en el audio. En parejas comparan las preguntas que ellos tienen. Ok, por eso sería listening for specific information. Escuchar por información específica. Ok, we continue. Which of the following listening skills is involved in the third listening of the sequence? Inferring attitude, detecting connectors, deducing meaning from context. Okay. Si regresamos, okay, it says third listening. The students listen to analyze the reporter's mood while asking the questions. Also, they try to identify the celebrity reaction when answering the questions. Los estudiantes escuchan para analizar el reporter's mood, ok, mientras preguntan, también tratan de identificar la reacción de las celebridades cuando responden las preguntas, ok, mood, el modo, ok, o la, the way that is right now. Okay, it's inferring attitude, okay? That means, okay, where is my, okay, because I need a word, but, yeah. Okay, estado de ánimo, okay, estado de ánimo, okay, el estado de ánimo del reporter, okay, just in case. Okay, yes, okay, it's inferring attitude, no viendo la actitud, como por la palabra mood, que es el estado de ánimo. Okay, gracias. So there you have the answer. Okay, which of the following alternative is most meaningful to performance as a post-listening activity? The teacher pairs up the students and asks them to think about some other questions. A reporter could ask a celebrity. Next, the teacher asks each pair to choose a celebrity they admire. And role play an interview. One student is a reporter and the other is a celebrity. Finally, they present their oral interaction to the class. B. The teacher gives each student a piece of paper. Then he asks them to make up a comprehension question based on the interview and write it on the piece of paper they got. Later, the teacher picks up all the questions and puts them in a box. Finally, the teacher calls on volunteers to take a piece of paper from the box and answer the questions aloud. C. The teacher provides the students with a transcript of the interview and asks them to circle any expression they did not understand well. Then he asks them to write those expressions on the board. Next, the students go over the expressions with the teacher's help. Finally, the teacher asks them to write down the expressions and their meanings in their notes. Ok, dice, ¿cuál de las alternativas es la más significativa? Ok, el profesor pone en parejas a los estudiantes, hace preguntas, les pregunta acerca de una celebridad. El profesor elige una pair para elegir una celebridad que admiran, un role play. Finalmente, representan una interacción oral a la clase. B, el profesor da a cada estudiante un pedazo de papel, luego él pregunta para hacer una comprensión basada en la entrevista y escribe un pedazo de papel. Luego el profesor recoge las preguntas y las pone en una caja. Finalmente el profesor llama a voluntarios para tomar un pedazo de papel de la caja y responder las preguntas. Letter C, el profesor provee a los estudiantes con el transcript de la entrevista y les hace preguntas para darle un círculo a cualquier expresión que ellos no entienden. Luego él pregunta, ok, las expresiones en la pizarra, luego los estudiantes van por las expresiones con el profesor y su ayuda. Finalmente el profesor, ok, asks them to write down the expressions, que escriban las expresiones y sus significados en sus
cuadernos. Ya. Ok. Repito, ¿cuál es de las alternativas es la más significativa? Ok. It's letter A, la letra A. El profesor pone en parejas a los estudiantes, les hace preguntas para que piensen otras, ok, les hace, bueno, preguntas acerca de una celebridad, luego el profesor hace preguntas, elige una celebridad que admiren ellos, un role play, ok, one student is a reporter, es un reportero y el otro es una celebridad. Finalmente presentan su interacción oral a la clase. Entonces, ¿cuál es el más meaningful? Ok, la letra A. Okay. Now, okay, the exams change a little bit, okay, because they are going to give you some text and you have to check, okay, if there's verb terms, punctuation or prepositions, okay. Algunas de estas, si recuerdan, ya las hemos chequeado. Alonso wants to assess the writing production of his third graders. Since Father's Day was celebrated last week, he tells them to write a paragraph about the activities they did during that day. The best paragraph will be published on the bulletin board. Los mejores van a ser publicados. Jessica handed in the first draft of her text. On the last Father's Day, my family and I prepared a delicious lunch. We spent a good day. We invite our relatives, a nuestros parientes. On the morning, we clean the house, do the shopping, and cook. On the afternoon, we eat and dance. It was nice. ¿Cuáles de los siguientes aspectos el profesor debe priorizar en la revisión del texto? Verb tense, ok, los verbos. Punctuation, punto, coma, etc. Or prepositions, in, on, by, etc., etc., etc. Ok, entonces, de acuerdo a ese texto, ok, which do you think the teacher, ok, debe priorizar? ¿Sí? Es un pequeño texto de lo que hicieron el Día del Padre. El último día del padre, mi familia y yo preparamos un delicioso almuerzo. Pasamos un buen día, invitamos a nuestros parientes, en la mañana limpiamos la casa, hicimos las compras y cocinamos. En la tarde comimos y bailamos. Fue bonito o agradable. Okay, you told me one of the letters. Okay. Realmente, ok, it's verb tense. ¿Por qué? Si recordamos, ok, nosotros hemos visto el pasado simple. Les dije algunos tips, que vayan chequeando algunos verbos, porque en varios exámenes les colocan, sobre todo en el close, si se han dado cuenta, bastantes alternativas. Preposiciones, verbos, relative clauses, where, ok, which, ¿sí? Entonces, el verb tense, ok, es, por ejemplo, prepare, ¿no? Preparar. Spend, verbo irregular. Invite, ah, eat and dance, ¿no? Vemos que, si es que obviamente va a usar todos los verbos en pasado, porque dice last, como empieza el texto, pues tiene que seguir con todos en pasado simple. Entonces podemos chequear que obviamente no ha colocado, ¿no? Invite, invited, ok, cleaned, ed, ok, did, ¿no? Porque hicieron las compras, ate, ok, and dance, it was nice. Por eso es lo que tiene que chequear el profesor. Si es un texto en pasado, tiene que chequear que todos los verbos estén en pasado. La puntuación, yeah, sometimes, ok, coma, ok, dot, ya, period, y preposiciones, on, in, by, ya, pero tiene que manejar esto, ¿sí? El pasado, bueno, en este caso, el tiempo que está usando. Okay, 36. David also handed in the first draft of his text. On Father's Day, I did many things. I bought my dad a shirt blue.
Then we went to a restaurant near my house and we ate food delicious. Then we ate cake, chocolate. Which of the following aspects should the teacher prioritize in the revision of the text? La misma pregunta. Spelling, cómo está deletreando, ok. En este caso, cómo está escribiendo. Word order, orden de palabras. O linking words, cómo está uniendo las palabras. Okay, let's check your answer. Yes, letter B. Sí, porque hay errores, ¿no? Cuando hablamos de lo que sea, colocamos primero el color, ¿no? Y acá inclusive falta la E. Ok, a blue shirt. Ok, to a restaurant near my house and we ate delicious food. Falta la OU. Then we ate chocolate cake, ¿no? Primero el sabor, luego bueno, the noun. Ok, entonces sí, lo que tiene que ahorita que chequear el profesor son los pequeños errores que están cometiendo. Ok, que repito, es orden de palabras. Ok, inclusive, profesores, si ustedes buscan word order, es un tema bastante amplio, ok, pero pueden chequear. En este caso, por lo que he chequeado los exámenes, solamente les colocan bastante cortitos o bastante simples, ¿no? El color, el adjetivo, no los complican mucho, ok, pero sí, en este caso él tiene que chequear el word order. Ok. 37. Julian's students have trouble when they try to get the gist of audio, la esencia. Therefore, Julian will ask his students to listen to a song in English to help them practice that skill. Taking Julian's purpose into account, which of the following aspect is more important to consider when choosing the song? Los estudiantes de Julian tienen problemas. Va a escuchar una canción en inglés para ayudarlos a practicar eso. ¿Cuáles de los siguientes aspectos es más importante para elegir la canción? A. There must be vocabulary the students do not know. B. The main idea must be clear for the students to understand it. C. The students must be familiar with the verbs tense included. A, vocabulario que no sepan los estudiantes. B, la idea principal que debe ser clara para los estudiantes para entenderla. C, los estudiantes deben ser familiares con los tiempos de los verbos incluidos. Ok, entonces, ok, when you hear a song, ¿cuál técnica alguna vez has usado y te ha servido? Yes, very good. Ok, la letra B. Gracias. Ok, dice, la idea principal debe ser clara para los estudiantes para entenderla. Ok, yeah. See, that is the most important because when they know the vocabulary and maybe their listening skill is not good, okay, they are going to have troubles when they do this. Okay, usually happen, usually. Okay, 38. Danny has developed the following sequence to help his students improve their listening skills. Seguimos con las herramientas, habilidades del listening. The teacher tells the students to listen to an announce of lost objects in the school. They have to focus on the characteristics of the lost objects and the places where they found. The students listen to the audio and take notes. Next, the students use their notes to write a short description of the characteristic of the objects and the places where they were found. They will paste the descriptions on the walls of the school for the owners to identify their objects. Finally, the students analyze the kind of language used during the activity and the teacher clarifies if necessary. El profesor le dice a los estudiantes que escuchen un anuncio de objetos perdidos. Las características, los lugares donde los tienen encontrados. Los estudiantes escuchan el audio, toman notas. Los estudiantes usan esas notas para escribir una descripción corta. Pegan la descripción en las paredes de la escuela para identificar a los dueños.
finalmente, los estudiantes analizan la clase de lenguaje que es usado durante la actividad y el profesor clarifica si es necesario. Ok, recordemos que ya hemos visto algunos bueno, creo que la mayoría, yo diría este paso. ¿Cuál método de enseñanza, ok, es usado por el profesor? Task-based learning, project-based learning o problem-based learning. Okay, task is like a duty, project, proyecto, problem, problema. Ya, okay. Okay, you told me, yeah, could be a problem, okay, pero realmente lo toman como un task, okay, como algo que tienen que hacer los chicos porque prácticamente, where is it? Okay, I need the word, but in Spanish. Tarea, deber, trabajo. Okay, entonces, yeah, they have to do that. Okay, le dice a los estudiantes que escuchen el anuncio. Okay, they have to do the, how do you say? The descriptions, okay, on the wall of the school. Entonces, es una tarea que ellos tienen que hacer para que los dueños que han perdido sus objetos los puedan identificar. Problema sería que quizá los estudiantes no sepan hacer la actividad y el profesor termine haciéndolo. ¿Ya? Ok, entonces ya. Es más que todo como una tarea. Sí, es una tarea prácticamente que los chicos hacen y sobre todo lo presentan. Ok. 39. Gerardo asked, okay, for a movie recommendation. Here is a note of one of his students. Una nota de uno de sus estudiantes. Hey, I have time. I want to watch movie tomorrow. I like watch horror. Recommend a movie. Thanks, Roberto. Ya. Sí, hay errores de redacción acá. Given that the teacher wants to assess his students, quiere asesorarlos, okay, which writing feedback is more appropriate for the note above? ¿Cuál es más apropiado para la nota que está arriba, above? A, I understand your note, but it can be improved. Entiendo tu nota, pero puede ser mejorada. Some words are missing. Algunas palabras están faltando. I wrote some asterisks. Escribí algunos asteriscos. Where a word is missing. Cuando una palabra está faltando. Check your mistakes. Chequea tus errores. And let me see your note again. Y déjame ver tu nota de nuevo. B, I have some problems to understand your note. Tengo problemas para entender tu nota. But I am sure that you will make less mistakes in your next writing. Pero estoy seguro tus errores serán menos en la siguiente escritura. Do not forget to read your writing before you give it to the teacher. Okay, no te olvides de leer tu writing antes que se lo entregues al profesor. Sí, not bad, no tan mal. I add the missing words to your note. I have some free time. I want to watch a movie tomorrow. I would like to watch a horror movie. Please recommend a movie to me. Ok, entonces, ¿cuál creen que es la más apropiada para indicarle al alumno cuáles son sus errores? Ok. El percance de la letra C, si desean saber, es que él no lo haría, sino que solamente lo copiaría. Ok, entonces es mejor colocarles unos pequeños asteriscos, puntito, ok, como tú desees, para que vuelva a hacerlo, ok, trabaje de nuevo y obviamente se le puede volver a revisar para que su nota, en este caso porque es una pequeña nota, mejore. Ok, just in case. It's letter A, la letra A. Ok, 40. Héctor, a first grade English teacher, un profesor de primer grado inglés, wants his students to improve their reading comprehension through intensive tasks. For this purpose, he has chosen a short descriptive text about
planets. Given Hector's goal, which of the following tasks is appropriate to carry out? A. Ask the students to answer true or false statement based on the text. B. Ask the students to share what they understood from the text with a classmate. C. Ask the students to write sentences with the words from the text they are not familiar with. Ok, para su propósito, elige una descripción acerca de los planetas. Dando la meta de Héctor, ¿cuál de los siguientes tasks es apropiada? A. Preguntar a los estudiantes que respondan verdadero o falso basado en el texto. B. Preguntar a los estudiantes que compartan qué han entendido del texto con un compañero de clase. C. Preguntar a los estudiantes que escriban oraciones con las palabras del texto que no son familiares, es decir, que no las pueden reconocer. Ok. Si deseas saber, is letter A, la letra A. Preguntar a los estudiantes que respondan verdadero o falso basado en el texto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usualmente las lecturas, ¿ok? Tienen que volver a hacer un scan, ¿ok? Para que vean dónde está. Obviamente primero escaneo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Scan. ¿Ok? Y obviamente se van dando cuenta de las palabras, el tiempo del verbo. Entonces, es mejor un true or false porque ellos pueden volver a leer la lectura y chequear si está de acuerdo con lo que han entendido o no. ¿De acuerdo? Por eso sería la letra A. Ya. 41. Lillian is going to teach the topic daily routines, rutinas diarias, using simple present tense, que sí se acuerdan en una de las diapositivas pasadas, o que hicimos el uso del do y del das, los verbos, cómo se cambian los verbos cuando es he, she, it, ok, las reglas, ¿sí? Entonces, presentation, practice, production, method, ¿no? PPP. This is the sequence she has planned. The teacher shows the video A Day in the Life of My Favorite Singer, un día en la vida de mi cantante favorito. Then she elicits the activities the singer typically does during the day and writes the new expressions on the board. Next, the teacher describes the singer daily routine using the new expressions in simple present tense. Then, the teacher tells the students to write a short description of their routines following her example. Finally, the teacher calls on volunteers to read their daily routines. Ya, entonces, ¿cuál es el método, de Presentation, Practice, Production Method? Está faltando en lo que está enseñando Lillian. The Presentation Stage, la etapa de presentación. The Practice Stage, la etapa de práctica. O letter C, de Production Stage, la etapa de producción. Ok, el profesor muestra el video Un día en la vida de mi cantante favorito. Luego muestra las actividades. Luego el profesor describe las rutinas de su cantante, de las nuevas expresiones. Luego el profesor le dice a los estudiantes que escriban una descripción corta de las rutinas diarias. Finalmente el profesor llama a voluntarios para leer las rutinas. Ok, entonces, ¿cuáles etapas, en el caso de Lillian, en su secuencia de enseñanza, están faltando? ¿The presentation stage, the practice stage o the production stage? ¿Cuáles de estas está faltando? ¿O cuál tú crees que está faltando? Ya. A ver. The practice, la práctica, ¿sí? Porque dice que muestra el video, describe, ok, el profesor describe. Luego el profesor le dice a los estudiantes que hagan una pequeña descripción de sus rutinas siguiendo el ejemplo.
Finalmente, el profesor llama a voluntarios para leer su rutina diaria. Ojo, ¿qué se refiere a con práctica? Verbos, por ejemplo, get up, ¿ok? Hagan oraciones con get up. Hagan oraciones con have breakfast, ¿ok? Con have dinner, con go to bed, con surf on the internet, ¿ok? Entonces, sí, te falta práctica porque obviamente yo puedo hacer mi rutina, pero si no sé los verbos, ¿ok? No voy a saber realmente qué hacer. ¿Ok? So, that is the practice stage, ¿ok? Es la parte de la práctica lo que le falta. Ok. Vanessa wants her students to improve their listening skill, listening for specific information. For that purpose, she's going to play the recording of a conversation. Which of the following activities is appropriate in order to achieve Vanessa's goal? Las metas de Vanessa. Escuchar por información específica. The teacher plays the conversation. She tells the students to write what they understand. Then in pairs, they try to reconstruct the conversation. B, the teacher gives the students a worksheet to fill in the gaps with missing words from the conversation. They listen to the conversation and write the words. C, the teacher plays a recording of the conversation and pauses it at times. She encourages the students to guess the information the speaker might say next. El profesor coloca la conversación, le dice a los estudiantes que escriban qué han entendido, luego en parejas tratan de reconstruir la conversación. B, el profesor da a los estudiantes una hoja para llenar en los espacios en blanco con palabras que faltan de la conversación, escuchan la conversación y escriben las palabras. Sí, el profesor toca, pone play, ok, la conversación, la pone pausa, motiva a los estudiantes a que adivinen la información que el hablante puede decir might. Ahí tenemos un modal verb, ok. Entonces se van dando cuenta, profesores, todo lo que se van dando los pequeños tips se van uniendo en algunas preguntas, ok. Eso también hemos visto, ¿no? El could, el can, el must, el have to, que son modal verbs que nos ayudan también a saber qué quiere decir la pregunta. Ok, entonces, ¿cuál de estas tres harían que los estudiantes, ok, mejoren la meta de Vanessa? ¿Será letter A, letter B o letter C? Ya. The teacher gives the students a worksheet to fill in the gaps with missing words, con palabras que faltan. Ok, entonces ellos escuchan la conversación y llenan los espacios en blanco, ¿no? Las palabras, ¿ok? Entonces, esa sería la meta de Vanessa. Ok, we continue. Elena has brought the following text for a reading session. From Pet Lover, dice un amante de las mascotas, we have a beautiful gray cat looking for a good home in the New York area. We can keep her because I just found out I am allergic to cats. Soy alérgica a los gatos. From Daredevil, I like to try rock climbing, but I don't want to go alone. If anyone in San Francisco interested in climbing with me, I prefer to go on weekdays if it's possible. Bueno, realmente debe ser if it's possible. But... From Handyman, hi, I make wooden boxes and balls. I like to sell my stuff, but I don't know much about the business side of things. Can you help me? From Sushi Freak, I want to learn how to make Japanese food. Do you have any easy recipe ideas? Elena has planned the following sequence for the pre-reading stage. The teacher writes the word hobbies in a bubble in the middle of the board. Then she elicits 2 examples of hobbies from the students and writes them on the board. Finally, she asks some students to go to the board and write their favorite hobby around board. Finally, she asks some students to go to the board and write their favorite hobbies around their bubble.
Which of the following is not a purpose involved in Elena's pre-reading stage? Activating a student's schema, introducing the topic of the text, pre-teaching the vocabulary of the text. Dice, ¿cuál es? No es un propósito en la etapa de Elena. El esquema de los estudiantes, colocar el tema del texto, introducir el tema del texto, topic, pre-enseñar el vocabulario del texto. Ojo, es un pre-reading, antes de. Ok, hemos visto, no, bueno, son sus nicknames, sus apodos, if you want to say. Pet Lover, Daredevil, Handyman, todos tienen un percance, ¿no? Está alérgica a los gatos, quiere ir a escalar, Daredevil, Handyman, soy bueno hacer cajas de madera, quiero venderlo, ¿me puedes ayudar? Sushi Freak, me gusta aprender a hacer comida japonesa. ¿Alguna receta de fácil, easy? ¿No? Y ha planeado la secuencia, ¿no? El profesor escribe las palabras hobbies en una burbuja en medio de la pizarra. Luego pone dos ejemplos, ¿ok? De los estudiantes para poderlos colocar, ¿ok? And usually, ¿ok? They have to do that. Listo. Ok, entonces el profesor escribe la palabra hobbies en una burbuja en medio de la pizarra. Luego pone dos ejemplos de los hobbies de los estudiantes y escribe en la pizarra. Finalmente, pregunta a algunos estudiantes que vayan a la pizarra y escriban sus favoritos hobbies alrededor de la burbuja. Ok, entonces dice, ¿cuál de los siguientes no es un propósito? No lo es. Ok, pre-teaching the vocabulary of the text. Preenseñar el vocabulario del texto. Ok, porque no es un propósito. El pre-reading, ok, es el la prelectura, la etapa de la prelectura. No, ok, no tiene que ver con esto. Ya. Why? Porque dice que el profesor escribe la palabra hobbies en una burbuja. Luego da dos ejemplos de hobbies, escríbelos en la pizarra. Finalmente hace preguntas a los estudiantes para ir a la pizarra y escribe sus hobbies favoritos alrededor de la burbuja. Entonces, nope. Ok. Pre-teaching the vocabulary, no, no es. Ok, during the while, se han dado cuenta, ahora estamos viendo etapas de las lecturas, ok, mientras, while. The teacher asks the students to match the message from the message board with the following hobby groups, ¿no? Con los siguientes grupos de hobbies. Hobby groups, cooking, outdoors, que son fuera, pets, mascotas y crafts, ¿no? Las things that you have to do. Okay, I need the word in Spanish. Oficio, manualidades, ok, crafts. Pero bueno. Which of the following skills is the teacher mainly trying to reinforce? ¿Cuáles de las siguientes herramientas el profesor está tratando de reforzar? Ordering, ok, categorizing or contextualizing. ¿Qué está tratando? Ordenar, categorizar o contextualizar. Ok, dice, durante la etapa del while reading stage, el profesor hace a los estudiantes hacer mensajes. Ok, ¿cuáles de los siguientes sí es? Cooking, outdoors, pets y craft. ¿Cuál está tratando de reforzar? Si escribimos las palabras así, será ordenar, categorizar o contextualizar.
Ok, categorizar. Ok, categorizing. Ok, ¿por qué? Están cooking, outdoors, pets y crafts. Ok, si se han dado cuenta, eso tenía que ver con los nicknames, ¿no? Que vienen acá, Pet Lover, Daredevil, Handyman y Sushi Freak, ¿no? Cada uno tenía un percance y querían algunas notes. Por eso lo categorizaron, ¿no? Cooking, outdoors, pets y crafts. Orden, no están ordenando ni lo están contextualizando. Okay, which strategy is best, okay, to do during the post-reading? Es decir, que ya leímos, ok, ya no estamos en el pre, no estamos en el while, estamos en el post. The teacher tells the students to read the message again. Then they write a short response and include a suggestion for the writer. The teacher writes some comprehension questions about the text on the board. Then the students discuss their answers in pairs and share them with the class. The teacher gives the students a multiple choice quiz. The students mark their answers and the teacher collects the quizzes for correction. El profesor dice a los estudiantes que lean el mensaje de nuevo. Luego escriben una pequeña respuesta, incluyen una sugerencia para el escritor. El profesor escribe algunas preguntas de comprensión acerca del texto en la pizarra. Luego los estudiantes discuten las respuestas en parejas y las comparten con la clase. C. El profesor da a los estudiantes un quiz de elección múltiple. Los estudiantes marcan las respuestas y el profesor recolecta los quizzes para su corrección. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia del post-reading stage? Ok, letter A, la letra A. El profesor le dice a los estudiantes que lean mensajes de nuevo. Luego escribe una respuesta corta y incluye una sugerencia al escritor. 46. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct phrasal verb. My younger sister has the same eye and smile as my mother. She really her. Recordarles, ok, si se acuerdan, hay un diccionario de phrasal verbs, ok, entonces pueden ir chequeándolos poco a poco, ok, porque hay más de 500, 1000, 1500. Entonces pueden irlo chequeando, ¿sí? Si colocan en Google, ok, phrasal verbs, ¿sí? Pueden ir chequeándolo porque si se han dado cuenta en algunas partes de los exámenes se ponen phrasal verb. Repito, ¿qué es un phrasal verb? Es la unión de un verbo con una conjunction, ok, entonces, o una preposition. Entonces, sí, les va a ayudar bastante a que puedan ir también chequeando porque hay phrasal verbs. Ok. Ya. Thanks. A ver, dice, my younger sister has the same eyes and smile as my mother. She really, okay, takes after her. Es decir, es casi como ella. Okay. But there is another word, okay, that it can help. Parecerse. Okay, you have a lot of words in Spanish. Parecerse, asemejarse. Ok, parecerse, asemejarse. Porque dice, mi hermana joven tiene los mismos ojos y sonrisa que mi madre. Ella takes after, ¿no? Parecerse, asemejarse. Ok, entonces también es bueno, repito, que tengan su cuadernito, vayan tomando nota, porque hay algunas preguntas, ok, que los colocan en otras, ¿de acuerdo? Pero con los mismos phrasal verbs. Ok, eso es también un tip que te va a ayudar. Ya. 47. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct verb form. Ok,
If I, acá tenemos un first conditional, the office early, I will go to the movies, I need to get some relax. Leave, will leave, going to leave. A ver, si recordamos cómo es el primer condicional, presente simple, en el otro va will o puede ir también el want. Ajá, very good. Leave, exacto. ¿Por qué? Presente simple. No, no está cambiando el verbo porque no hay he, no hay she, no hay it. Ok, entonces repito, también es bueno, gracias, chequear un poco esto. Ok, entonces es la letra A. Si yo salgo de la oficina temprano, podré ir a bueno, a ver las pelis. Ok, necesito algo de relajar. Ok, 48. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct preposition. Sentence. I still remember our last year vacation. Everyone was so excited traveling around Europe. Tienes on, about y towards. Ok, yo aún recuerdo nuestras vacaciones pasadas. Todos estaban emocionados. Ok, yes, about. About traveling around Europe. Acerca de viajar alrededor de Europa. Ok, eso significa about. Ok, 49. Choose one of the alternatives to complete a given sentence with the correct prepositions. Margot won't be able to attend the school today. No podrá ir a clases hoy día. Bueno, al colegio. Janice will be teaching instead. ¿No? Janice enseñará en vez de. Tenemos to, of y from. Ok, of. Ajá. ¿Por qué no puede ir to? Porque es para. From es hacia. Ok, entonces of her, ¿no? Ella enseñará en vez de ella. Ok, sí, en algunos casos sí puedes traducir, en otros no. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct verb form. Sentence. I to Spain once. It was a great experience. Was, gone, or have been. Ok, si se acuerdan, presente perfecto. Está con contracción. El verbo está de la tercera fila de los verbos. No, you didn't remember. Ok, es la letra C. Have been. Ok, I have been to Spain once. It was a great experience. Ok, 51. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct preposition. He was surprised the way people from his new office welcomed him. On, by, in. Él estaba sorprendido de la forma en que las personas le dieron la bienvenida. On, by, in. Yes, no. Ok. Él estaba sorprendido, ok, by the way people from his new office welcome him. Por la manera en que las personas le dieron la nueva, bueno, la bienvenida. Welcome. By. Ok. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct verb. Expert says that a language, los expertos dicen que un lenguaje, espacio, out when the speakers of that language stop using it. Cuando los que hablan,
ok, se detienen de usar el lenguaje. Runs, dies, gives. Correr, morir, dar. Ok. Letter B. Los expertos dicen que un lenguaje muere cuando los que hablan, ok, se detienen de usarlo. Ajá. Letter B. Exacto. ¿Por qué? Bueno, lo cual es verdad, ok. If you don't practice, okay, then you are going to forget and then you are going to say, okay, that. Gracias. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct verb. Go ahead, please. I need to send this document before leaving the office. I will up with you in a minute. Por favor, continúa. Yo tengo que enviar este documento antes de salir de la oficina. Yo estaré contigo en un minuto. Get, catch or reach. Yeah. The word in Spanish, okay, is alcanzar. Okay, it's letter B. I will catch you up. Okay, that means, okay, that you have to, okay, thanks. Okay, that you have to do that. Yes. Okay. Yeah, letter B. Choose the best alternative to complete the sentence. Lourdes space as a teacher since 2006. Was working, will be working, has been working. Ok, yes, letter C, gracias, correcto. Lourdes ha estado trabajando como profesora desde el 2006. Ok, has been working. 55. Choose the best alternative to complete the sentence. If she has saved money, she bought a ticket for the concert. Acá vemos un condicional. The second condition. El segundo condicional. Do you remember the second conditional? Si se acuerdan, lo vimos la clase pasada. No. Ok, es la letra C. Would have bought a ticket from the concert. Ok. Listo, gracias. Choose one of the alternatives to complete the idiom within the sentence. Come on, just tell me what happened and stop beating around the idioms. Ok, recordemos que también les di algunos ejemplos. Ok, también hay un diccionario de idioms. Ok, que son frases que could be like Spanish. Ok, pero
sí cambian bastante. Sí cambian bastante. Entonces le dice, ven, quiero, solamente dime qué pasó y deja de corner, bash o church. Esquina, arbusto o verdad. Eso significa la letra A, la letra B y la letra C. Ok. Ya. Around the bush, okay, is to avoid answering the question. Perder el tiempo ya. Es el waste time, ¿no? Ven y dime lo que pasó. Ok, y waste time, ¿no? Y deja de hacerme perder el tiempo. Waste time. Ok, it's letter B. Sí, letter B. Sí, waste time, ¿no? It has meaning. Gracias. Okay. Read the first sentence and choose the correct alternative to complete the second sentence so that it means the same as the first. When we arrived, someone was serving the dinner. When we arrived, okay, the dinner was served. Okay, the dinner was serving. The dinner was being served. Okay, cuando nosotros llegamos, alguien le dijo que había servido la cena. When we arrived, okay, the dinner was served. The dinner was serving. The dinner was being served. Ajá, la letra C. La cena había sido servida. Okay, 58. Read the sentence and choose the correct alternative to complete the second sentence. The man said to the police officer, the driver had left at that time. The man said to the police officer that the driver had left or has left. El hombre le dijo al policía que el conductor había salido en ese momento. El hombre le dijo al policía que el conductor. Ya. Ok. Letter B, had left. Okay, the man said to the police officer that the driver had left at that time. Había salido en ese tiempo. Choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct prepositions and noun. I have gained so much weight, I really need to go on a strict diet if I want to feel healthier. I have gained so much weight, I really need to go at a strict regime if I want to feel healthier. Oh, I have gained so much weight, I really need to go in a strict restriction if I want to feel healthier. He ganado mucho peso, así que realmente necesito estricto si quiero estar más saludable. Yes, letter A, on diet. To go on a strict diet if I want to feel healthier. Okay, gracias. Okay, choose one of the alternatives to complete the given sentence with the correct modal verb. I have no time, no tengo tiempo. I may, might or must leave now if I don't want to miss the bus. Si no quiero perder el bus. May,
might o must. Recordemos que may y might son primos hermanos. Uno tiene más posibilidad que el otro, el may. Y el must is like a rule. Must, correcto, gracias. No tengo tiempo, ok. Debo salir ahora. No quiero perder el bus. Ok. We continue with some notes, okay. Gerardo asked his second graders to write a note to a friend asking for a movie recommendation. Here is the note of one of his students. Hey, I have time. I want to watch movie tomorrow. I like watch horror. Recommend a movie. Thanks, Roberto. Ya. Sí, esta it's like the other one, okay. Pero, okay, it's like a feedback, okay, repito, en algunos de los exámenes, ok, se repite algunas de las consignas, ¿ya? Lo único que cambian son algunos de los nombres y el orden de las respuestas, ok. Entonces, empecemos, ¿sí? Vamos a hacer como un pequeño feedback a ver si tú te puedes acordar de las partes que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, now is your turn. Ahora es tu turno. Sí, ¿qué quería el profesor en el caso de esto? ¿Qué quería mejorar? ¿Letter A, letter B o letter C? ¿Qué quería mejorar? No. ¿Se acuerdan? Lo hemos hecho. Recuerden, ok, que eso les decía, ¿no? Sería genial, pero realmente no es el propósito, ¿no? Yes, thanks, gracias. Letter A. Ok, repetimos el por qué. Si les haces el trabajo, ok, prácticamente no van a aprender. Pero si les colocas, ok, y les dices vuelve a hacerlo, le va a costar, va a aprender y sobre todo va a poder repasar tiempos de verbos. Ok, gracias. Listo. Ok. Héctor, a first grade teacher, wants his students to improve their reading comprehension through intensive tasks, ¿no? Intensivos tareas. For this purpose, he has chosen a short descriptive text about the planets, okay? En uno era yeah. Yeah, because if you get the whole work, okay, they are not going to give a right feedback for them. Okay, remember that, yeah, we usually, sometimes, okay, and I included, okay, I did that. But then I said they are not going to learn, okay? And our goal, okay, like teachers, is that they have to learn, okay? So yeah, that is our most meaningful duty to be a teacher. Yeah, sometimes we want to help, but at the end of the class, you said no, okay, they're not going to learn. So yeah. Repito, esta pregunta, ok, la tenían como solar system, ok, pero en este caso se los cambia por un planet, ok. Entonces, Héctor, a first grade English teacher, wants his students to improve their reading comprehension through intensive tasks. For this purpose, he has chosen a short descriptive text about planets. Given Hector's goal, which of the following tasks is appropriate to carry out? Ask the students to answer true or false statement based on the text. B. Ask the students to share what they understood from the text with a classmate. Or letter C. Ask the students to write sentences with the words from the text they are not familiar with. Repito, en algunos exámenes cambian las preguntas, algunas palabras, pero es a lo mismo que se quiere llegar.
Ok, entonces estamos haciendo un pequeño feedback para chequear si pueden recordar. Ok, you tell me that later. Ya. Eh, a ver. Ok, para este propósito, él ha elegido una descripción corta acerca de los planetas. Dada la eh, meta de Héctor, ¿cuál de los siguientes es apropiada? Es la letra, ok, eh, how do you say? Preguntarles a los estudiantes, ok, letter A, que respondan verdadero o falso basado en el texto. Ok, ya. Sí, entonces, that is the main reason, ¿no? Colocar verdadero o falso. ¿Se acuerdan? Hay una que cambia, pero decía Solar System, ok, y ahora te coloca planets. Ok, very good. Lilian, ok, we continue. Sí, a ver si se acuerdan de esta. Ok, Lilian, estábamos hablando acerca de Presentation, Practice, Production, ¿no? Presentation, Practice, Production, que lo van a encontrar en varias preguntas. Ok, era un día en la vida de mi cantante favorito. Ok, coloca expresiones en la pizarra, luego coloca la rutina del cantante, luego el profesor le dice a estudiantes que escriban una pequeña descripción de las rutinas. Finalmente, el profesor llama a voluntarios para leer las rutinas diarias. Entonces, de acuerdo al Presentation, Practice, Production, ok, ¿cuál era la que le faltaba? Yes, letter B. Correcto. Ok, entonces la letra B, le faltaba la práctica. Ok, claro, everybody can write a daily routine, but if you don't know the verbs, okay, get up, wake up, okay, it's a bit difficult to say how is my routine. Okay, that is the main purpose. Okay, very good. We continue. Vanessa wants her students to improve their listening skill, listen for specific information. For that purpose, she's going to play the recording. Which of the following activities? A ver. Ya. Ok. Ya, repito. When we teach a daily routine, okay, it's not like write it. Okay, no. Because first, okay, you have to learn. Okay, the presentation practice progression method. Because each letter, okay, gives you the stage. Okay, presentation, you present. Practice, you practice. Production, they write it. Okay, so you have to follow each stage, cada etapa. Presentación, práctica, producción. Ok, esa es la secuencia que ella ha planificado. Si tú colocas esto en tu lesson plan, ok, tienes que seguir las etapas. Ok, en este caso dice, ¿cuál de las etapas de presentation, practice, production se está olvidando Lilian? Ella ha presentado, ¿no? Un día en la vida de mi cantante favorito. Ok, luego ha descrito, ok, ella, ok, la profesora, la rutina, ella, ojo. Luego, ella, hecho a los estudiantes que escriban una descripción de sus rutinas diarias siguiendo el ejemplo. Están copiando. ¿Ok? Finalmente, le dice a los voluntarios que lean la rutina diaria. ¿Ok? Entonces, claro, hay producción, pero ¿dónde está la práctica? ¿Ok? Claro, está el ejemplo. Ya, pero tienes que, how do you say? Tienes que colocarle ahí, ¿ok? Los verbos, cómo los vas a unir, el tiempo que vas a usar. No hay práctica, ¿ok? Por eso tienen que chequear el presentation, practice, production. Ok, claro, etapa por etapa. Entonces, sí.
Si se los colocan en en el examen que van a dar, chequen las etapas, ¿ok? Chequen bien las etapas para saber qué está haciendo en este caso el teacher, ¿ok? Ahí se van a dar cuenta. Ya. Ya, igual, ¿ok? Si se pueden acordar de esta, de listening for specific information, escuchar por información específica. A, the teacher plays the conversation. She tells the students to write what they understand. Then in pairs, they try to reconstruct the conversation. The teacher gives the students a worksheet to fill in the gaps with missing words from the conversation. They listen to the conversation and write the words. The teacher plays a recording of the conversation and pauses it at times. She encourages the students to get the information the speaker might say next. Ok, a ver, acuérdense cuál sería de estas la respuesta correcta. Chequemos your answer. Yes, letter B. Ok, el profesor, ok, en este caso la profesora, da a los estudiantes una hoja para llenar los espacios en blanco con las palabras que faltan de la conversión. Luego escuchan la conversación y escriben las palabras. Ok, entonces, it's letter B. Ok, very good. We continue. Acá algunos dudaron, ¿no? ¿Por qué? Porque son pequeños mensajes, ¿no? Pet Lover, Daredevil, Handy Band y Sushi Freak. ¿Sí? A ver, recordemos, hace poco lo hemos hecho. Y dice, Elena has planned the following sequence for the pre-reading stage. Eso lo van a encontrar bastante en los exámenes. El post, ok, el while. The teacher writes the word hobbies in a bubble in the middle of the board. Then she elicits 2 examples of hobbies from the students and write them on the board. Finally, she asks some students to go to the board and write their favorite hobbies around their bubble. Entonces, ¿cuál de estos no es un propósito, ok, en el pre-reading stage? A ver, recordemos, please. ¿Cuál de estos no es un propósito en el pre-reading stage? Letter A, letter B o letter C. ¿Se acuerdan? A ver, tenemos acá. Yes, letter C. Pre-teaching the vocabulary of the text. No está pre-enseñando el vocabulario del texto. Ok. Okay, during the while reading stage, the teacher asks the students to match the message from the message board with the following hobby groups. Hobby groups, cooking, outdoors, pets, and crafts. Which of the following skills is the teacher mainly trying to reinforce? ¿Cuál está tratando de reforzar? Ordering, categorizing, or contextualizing. También hemos visto esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué está tratando de hacer el profesor cuando coloca así? Ordering, categorizing or contextualizing. ¿Qué está intentando hacer? No. A ver, we have 2 answers. No. A ver, está colocando en... Y no. Categorizar. Categorizing. A ver, creo que lo han escrito. Yes, categorizing. Está categorizando, ¿no? Los que quieren aprender de cocina me están preguntando tips porque vemos al sushi. Outdoors, ¿no? El que quería compañía para poder escalar. Pets, ¿no? El que era alérgico a los gatos. Y crafts, ¿no? El que hacía ay, no. Ahí está. Ok, que hacía cajas de madera, ¿no? Y quería que alguien lo ayude para poderlas, vender.
Ok, entonces está categorizando. Ok. Which strategy is the best to do during the post-reading stage? A. The teacher tells the students to read the message again. Then they write a short response and include a suggestion for the writer. B. The teacher writes some comprehension questions about the text on the board. Then the students discuss their answers in pair and share them with the class. C. The teacher gives the students a multiple choice quiz. The students mark their answers and the teacher collects the quizzes from correction. ¿Cuál estrategia es la mejor? ¿Se acuerdan cuál es la mejor estrategia para el post-reading? No. A ver, les damos una intentada más. ¿Cuál estrategia es la mejor durante el post-reading? Ok. It's letter. A ver, you write it. Letter A, la letra A. El profesor le dice a los estudiantes que lean los mensajes de nuevo y escribe una pequeña respuesta y incluye una sugerencia al escritor. Ok. Sí, estamos haciendo un pequeño feedback, ok, para ver cuántas respuestas te puedes acordar. Y acuerden que también hemos visto acerca del Father's Day, ¿no? Dice, Jessica handed in the first draft of her text, on the last Father's Day, my family and I prepared a delicious lunch. We spent a good day. We invite our relatives. On the morning, we cleaned the house, do the shopping and cooked. On the afternoon, we eat and dance. It was nice. Which of the following aspects should the teacher prioritize in the revision of this text? Verb tense, punctuation, or preposition? A ver, recordemos que era importante en estos textos para que el profesor revisara. Ok. Puntuación. A ver. It's important the punctuation. Claro, es importante, pero que recuerden que también era importante. Si no, habría un serio problema cuando lo revisamos. Yes, verb tense. No, gracias. Tenemos acá prepare, spent, invited. Ok, cleaned, ed. Ok, did, ate, ¿no? Está, si todo lo hago en pasado, todo tiene que estar en pasado. Ok, salvo que, no sé, pues, in my case, while I was giving you these slides, somebody knocked the door. Pasado continuo. Ok, ¿se puede? Sí, sí se puede, pero repito, tienes que chequear siempre el tiempo que tú dices como profesor que necesitas que escriba. Ok, o cuáles quieres ir combinando. Ya. David also handed in the first draft of his text. On Father's Day, I did many things. I bought my dad a shirt blue. Then we went to a restaurant near my house and we ate food delicious. Then we ate cake, chocolate. Which of the following aspects should the teacher prioritize in the revision of this text? ¿Cuáles de estos aspectos debe priorizar? Spelling, word order, o linking words? Yes, word order. Very good. Claro, orden de palabras, ¿no? Decíamos, primero el color, ok, delicious food, chocolate cake,
Okay. Yeah. Okay. Julian's students have trouble when they try to get the gist of adolescencia de los audios. Therefore, Julian will ask his students to listen to a song in English to help them practice that skill. Taking Julian's purpose into account, which of the following aspect is more important to consider when choosing the song? A. There must be vocabulary the students do not know. B. The main idea must be clear for the students to understand it. C. The students must be familiar with the verb tense included. Ok, quiere mejorar la esencia de los audios. Les dice que escuchen una canción en inglés para ayudarles a practicar esa herramienta. Ok, ¿cuál es más importante para elegir una canción? Ajá, yes, very good, gracias. The main idea must be clear for the students to understand it, ¿no? La idea principal debe ser clara para que los estudiantes entiendan. Ok. Camilo's students are going to listen to a short audio about candidates applying for different jobs, para diferentes trabajos. Before the students listen to the audio, the teacher does the following activities. First, the teacher shows the students flashcards of jobs and elicits the job titles. Next, the teacher pairs up the students and asks them to discuss what qualities are needed for those jobs. Then, the teachers call for volunteers to share their answers with the class. Finally, the teacher tells the students they will listen to an audio related to jobs. Based on the activities presented, which stage of the lesson is Camilo developing? Okay, es el desarrollo de Camilo. Dice, primero el profesor muestra a los estudiantes tarjetas de trabajos, ¿no? Y que les coloquen los títulos. Luego el profesor pone, a ver, let's check. Ok, me dicen por ahí la letra D. A ver, terminamos de translate. Ya. Luego el profesor pone pareja a los estudiantes para que discutan las cualidades que necesitan esos trabajos. Luego el profesor llama a los voluntarios para compartir sus respuestas con la clase. Finalmente el profesor le dice a los estudiantes que escuchen el audio de los trabajos relacionados. Ok. Basado en las actividades, ¿qué etapa de la lección está Camilo desarrollando? A ver. Okay, yeah. Let in that they have to continue. Presentation está presentando. Y control practice, una práctica controlada. Okay, but in my case, I need to put the word in. Yeah. Okay. The word is in Spanish, dirigir. Okay, let in. Dirigir. Okay. So, cuando él muestra a los estudiantes las flashcards, ¿ok? Y les da, ¿ok? Luego el profesor, ¿no? Luego el profesor, si te lo cuento, entonces el profesor, ¿ok? Entonces está let in, está diciendo, ¿ok? En esa etapa de la lección está Camilo, que es la letra A. Ok. Angel wants to help his students reinforce their reading skills through jigsaw reading. He has designed the following session. Okay. This had a word, but in Spanish. Rompecabezas. Okay.
Está una lectura mediante rompecabezas. He has designed the following session. First, the teacher divides the class into groups of 4. Primero, el profesor divide la clase en grupos de 4. Siguiente, el profesor da a todos los grupos the same text split, ¿no? Separados into 4 paragraphs. He makes sure that each group, each student gets one different paragraph, que cada estudiante obtenga un párrafo diferente. Luego los estudiantes leen el párrafo que tienen y escriben importante información en sus cuadernos. Then the teacher collects their paragraph he gave the groups at the beginning of the activity. Luego el profesor recolecta los párrafos que él da a los grupos al principio de la actividad. Dando el propósito de Ángel de usar Jigsaw Reading, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada para continuar? Ok, está haciendo un rompecabezas. Lo divide en la clase en grupos de 4. Luego se los da a los grupos al siguiente texto divididos en 4 párrafos. Cada estudiante tiene un diferente párrafo. Los estudiantes leen el párrafo que tiene y escriben importantes informaciones en sus cuadernos. Luego el profesor recolecta los párrafos que tienen los grupos al principio de la actividad. Entonces, de acuerdo a la lectura del rompecabezas, ¿de cuáles de las actividades es apropiada para llevar a la siguiente? Ok. A. The students take turns to share with the other members of the same group some important information they found in the paragraph they read. They use the notes they took in their notebooks. Then one member of the group summarizes the information shared by the 4 members. B. The students form new groups of 4 with classmates that have read the same paragraph. Using their notes, the students exchange information found in the paragraph and add new and relevant information if necessary. The students return to their home groups and each member reports the information they wrote. Then some groups share what they have learned from the article. The students share the information they wrote in their notebooks. The other members listen and ask questions in case they have some doubts. The groups continue with this process until all the members have shared information in their notebooks. Then together they rewrite the article and hand it to the teacher. Ya. Y si algunos estudiantes toman turnos para compartir con otros miembros del mismo grupo alguna importante información que encuentran en el párrafo que leen. Luego usan las notas que toman en los cuadernos. Luego un miembro del grupo les da el resumen de la información compartida por 4 miembros. B. Los estudiantes forman nuevos grupos de 4 con los compañeros de clase que han leído el párrafo. Usan las notas, los estudiantes intercambian la información encontrada en el párrafo y agregan nueva y información relevante si fuera necesario. Luego los estudiantes retornan a sus casas, bueno, a sus grupos de casa con cada miembro de la información que han escrito. En algunos grupos comparten lo que han aprendido del artículo. Y la letra C, los estudiantes intercambian información que han escrito en sus cuadernos con otros miembros que han escuchado y han respondido preguntas en caso de que tengan dudas. Los grupos continúan con este proceso hasta que los miembros hayan compartido la información en sus cuadernos. Luego, juntos, ellos reescriben el artículo y se lo alcanzan al profesor. Ok. Ya. Ok, if you want to know, ok, porque es un poquito más larga, ok, es la letra A, ¿sí? Los estudiantes toman turnos para compartir con otros miembros del mismo grupo algo de información importante que han encontrado en el párrafo. Luego usan las notas que toman en los cuadernos. Un miembro del grupo resume la información compartida por 4 miembros. La letra A, ok, esa era lo que el profesor quería. Ok, thanks, ok, thank you, gracias, ok, por unirse. Recuerden que siempre es bueno hacer un pequeño feedback. Una vez que se ha terminado el examen,
cuántas yo puedo recordar y cuántas realmente han sido las que me han costado un poquito más de repente tratar de traducir o de repente tratar de entender. Y repito, siempre tener un cuaderno donde anoten sus palabras claves, ¿ok? Para que eso les va a ayudar en su examen bastante, ¿ok? So, thanks, gracias, ¿ok? We will see you on Friday. Ok, and that's all for today. Sí, entonces, buenas noches, ok, and thanks. Gracias.